Hola a todo el mundo, feliz año nuevo y bienvenidos a la a la primera emisión de este año del programa Función y Fuerza. Pues bienvenidos de regreso a todos, es un gusto estar aquí y ya va medio año que hacemos este programa. Quería comenzar este programa haciendo un review de una vista hacia atrás de lo que hemos hecho hasta ahora en general y ver qué planes podemos hacer para el futuro y en qué podemos mejorar. Entonces, creo que me gustaría empezar recordando el objetivo de este programa, que ¿para qué hacemos esto después de todo? Es siempre una pregunta que hay que hacerse constantemente para no caer en una rutina de hacer siempre las mismas cosas sin buenos motivos. Y creo que no era justamente antes de hacer el programa, estaba conversando con mi amigo Samuel, que está aquí atrás de nosotros. Si quieres, saluda. Si quieres saludar, ahí está Sammy, otro amigo de la facultad, también estudia física. Y conversaba contigo hace rato acerca de por qué hacer este programa. Y que muchas veces es fácil no ver que tiene un impacto, ver que no pasa nada, que nadie comenta nada, no hay retroalimentación de ninguna parte y puede ser un poco desmoralizante a veces, a ratos. Pero por otro lado, comentabas que sí tiene un impacto y un uso, sí tiene una utilidad en, en divulgar un poco la ciencia, lo que hacemos, hacer que esté disponible a más gente y tener un archivo de videos de todos estos temas que hemos conversado, que han sido temas que, bueno, algunos de nosotros nos parecen apasionantes y más aún hacer este acervo de material que puede servir para algún otro uso después. Entonces, pues, creo que sí, tiene, aunque no haya retroalimentación, puede tener algo de interés hacerlo, ¿no? Y en ese caso, el objetivo original del programa y que sigue siendo su objetivo principal es divulgar la ciencia de forma que esté disponible al público y a la gente que no se dedica a ella de manera profesional y que no la hace. Eh, y ponerla a su disposición, que se dedican para las personas que se dedican a otras cosas. Eh, entonces, una pregunta que me es recurrente es si de veras está cumpliendo con ese objetivo y si el tono y el nivel del programa han sido adecuados para que la gente que no tiene una formación científica pueda entenderlo sin grandes problemas. Y creo que tal vez bajarle un poco el tono al programa podría ser algo útil para que más personas lo pudieran entender, pero después de todo, quienes lo hacemos de manera voluntaria, lo hacemos porque nos interesa lo que hacemos, queremos divulgarlo y platicárselo a otras personas, y queremos hacerlo también porque nos interesa a nosotros, porque es divertido. Y una parte importante de este programa es que sea algo divertido también para quienes lo hacemos, la verdad. Si no, no tendría ningún interés en mis compañeros en ser entrevistados y entrevistadas para, para estar aquí en este espacio. Entonces, sí, creo que es un balance delicado tener un tono que sea entendible allá afuera, sin formación científica, y mantener el interés también en el programa y en las entrevistas. Y creo que en algunos casos buscaré activamente bajar el nivel y el nivel de complejidad del programa, pero en otros casos, en otras entrevistas, simplemente para que sea interesante para la persona que está siendo entrevistada. Temáticamente, ¿qué hemos hecho y qué falta? Creo que una cosa que logramos hacer bien en los temas es hacer una introducción a las ciencias que estamos abordando con unos primeros programas acerca de la naturaleza y la filosofía de la física. También hemos abordado un poco la historia y hemos abordado como cuál es la idea general de esta gran área de conocimiento. Creo que eso fue un acierto. Y creo que una cosa que nos ha faltado fuertemente es abordar el tema del continuo, tanto en la física como en las matemáticas. Y a esto me refiero en el continuo como la termodinámica. Me gustaría hacer un programa de cada una de las leyes de la termodinámica, unos 3, 4 programas en total. Y los fluidos, la mecánica de fluidos, que aquí está Samuel atrás de mí, que es un experto, eminencia entre los estudiantes de la facultad en temas de fluidos. Es lo que te encanta, ¿o no? Sí, algo.
y ya te entrevistaré para hacer fluidos, para hablar de fluidos. Y también la idea filosófica del continuo, de las ideas primeras del continuo, que en su época no estaba claro si era física o era matemáticas o qué era, realmente no había diferencia, no importaba, eran una y la misma. Y la idea fundamental filosófica detrás del continuo es muy interesante, pero para abordarla bien, primero hay que hablar acerca del infinito. Y he planeado y planeado y planeado el programa acerca del infinito y nunca lo he hecho, tal vez porque lo he planeado demasiado, pero tengo que hacerlo, porque es una idea importante. Entonces, la línea de tiempo iría a hablar acerca del infinito para hablar luego del continuo, la idea filosófica fundamental del continuo, para después hablar de sus encarnaciones en física y en matemáticas. Y, y creo que eso puede ser una forma temáticamente consistente de tratar el tema, pero no sé si resultará muy interesante y no sé si es practicable del todo, porque ahorita nos podríamos agarrar a hablar acerca de teoría de fluidos sin hablar acerca de la naturaleza del continuo. No sería difícil, ya lo hemos hecho en otros casos con el electromagnetismo, con la mecánica clásica, con campos, con otros asuntos, y no hemos abordado de fondo esta idea tan fundamental e importante. También tengo que admitir que me ha dado un poco de respeto, me he infundido respeto a esta idea para tratarla sin planearlo, y por eso me la he pasado planeándolo tanto. Quiero hacerlo con cuidado y no sé muy bien a quién entrevistaré. Tengo un par de ideas, pero sí creo que quiero entrevistar a alguien que tenga algo interesante que decir al respecto. En otra cosa completamente diferente, también hemos abordado bien, me parece, un tema de representación de las personas en la ciencia, que hemos entrevistado a una variedad de personas diferentes, de diferentes áreas, de diferentes intereses, diferentes campos, y hemos entrevistado a una gran diversidad de personas diferentes en este programa. Y creo que eso es algo bueno, creo que eso es algo muy útil también. En particular, entrevistar a mujeres, a compañeras mías, nuestras, que se dedican a la ciencia, que muchas veces pueden estar fuera del spotlight, del punto de luz que le da en los medios a las personas científicas, a quienes se dedican a estas disciplinas. Y creo que es realmente muy importante tener una representación de diversidad y de género en la ciencia, ya que quiero pensar que tal vez alguien nos esté viendo, una niña pequeña de 10, 15, 12 años, que pueda a través de escuchar este programa tener un primer acercamiento a la ciencia y decir, mira, está entrevistando a esta niña, a esta mujer, ellas también están haciendo ciencia de excelente calidad, de la mejor que se hace en el mundo, y realmente también pueden hacerla, y ustedes también pueden hacerla. Creo que eso es algo que falta en los medios de comunicación masiva de manera cotidiana, y creo que sí, a pesar de que es un programa muy pequeño, quiero pensar que he hecho mi parte para tener una representación diversa de las personas que se dedican a la ciencia, que hacemos o intentamos hacer algo de formación científica. Y en todo caso, creo que a pesar de que ya voy muy rápido, voy en mis últimos temas y llevo 10 minutos nada más, me gustaría hablar de los planes hacia el futuro en este programa. Y creo que los primeros planes son tal vez obtener a alguien con quien hacer el programa de manera recurrente y cada semana, un co-host o una co-host con quien hacer el programa todas las semanas, y que sea alguien estable, porque realmente hacer un programa, entrevistar a una persona diferente cada semana toma mucha planeación. Es necesario ponerse de acuerdo con muchas personas y estar de acuerdo con los temas y con la estructura temática y con los horarios, y realmente sí toma tiempo. Entonces, tener a alguien establecido con quien hacer el programa semana a semana lo haría más fácil. Aunque por otro lado también tengo varios compañeros que se han acercado conmigo, me han pedido espacio en el programa justamente, y han pedido también una entrevista para exponer sus temas. Entonces es un balance difícil también el tener a una persona establecida con quien hacer el programa todas las semanas contra
entrevistar a una diversidad de personas. Y es un tema que seguiré cavilando y abordando de manera constante. También con quien hiciera el programa de manera estable tendría que ser una persona que tuviera un gran interés en la divulgación de la ciencia y no se le impusiera hablar en la radio, y tuviera un interés diverso en temas científicos también, porque es posible que muchas de las personas quienes entrevisto sean excelentes en su área, pero realmente no les interesan mucho otras cosas. Y también pasa, y se vale, está bien, pero no podría hacer el programa de manera recurrente con alguien que no esté dispuesto a hablar de un área de la ciencia que sea completamente distinta a la suya. Ahora, todos tenemos intereses individuales, sí, y un campo de predilección, pero sí, es otro objetivo. Y en todo caso, otro de los planes que está tal vez en oposición diametralmente opuesto al plan que acabo de mencionar, es hacer más entrevistas a profesores. El año pasado terminamos con una entrevista al profesor Alessio Franchi, que creo que estuvo bastante bien, estoy muy contento con cómo ocurrió, pero me gustaría hacerlo más frecuentemente, traer a gente, a personas, profesores y profesoras que han dedicado una buena parte de su vida a alguna disciplina científica en particular, para entrevistarlas en extenso sobre su área de trabajo y predilección. Y creo que esto nos podría brindar también una perspectiva más informada, más formada, con una formación más amplia, más años de experiencia acerca de los temas que estamos abordando, ya que muchas de estas personas han dedicado tal vez toda su vida a un tema en particular, y sería muy interesante escuchar lo que tienen que decir, en particular a un nivel de este tipo, en un programa de radio. Y otra cosa que me gustaría hacer y traer al programa son visitas a los laboratorios de la facultad, tanto los laboratorios de docencia como los laboratorios de investigación. Y esto se puede conjugar con las entrevistas a profesores y profesoras, pidiéndoles demostraciones de experimentos en el laboratorio, que ya que tenemos el recurso del video también, pueden ser una forma muy efectiva de visualizar la ciencia y de ver qué es lo que realmente está pasando. Realmente, en buena parte creo que la física no se puede entender del todo si no se hace de manera experimental. Es una cuestión fundamental de las ciencias en general, y no se pueden entender. Courant lo decía en su libro de ¿qué es la matemática? No se puede definir bien así a ciencia cierta, de manera precisa, qué es las matemáticas, qué son las matemáticas, sino que es algo que solo se entiende haciéndolas. Y para las disciplinas científicas creo que en general es una cosa verdadera. Es difícil entender qué son estas disciplinas científicas si no tienes un contacto directo con ellas, y en buena parte haciéndolas también. Y en la física esto significa, al menos para mí, principalmente a través de experimentos, y no solamente a través del discurso, ya sea común, un discurso en lenguaje natural o en lenguaje matemático. Tienes que ir y ver qué es lo que está pasando en la materia misma, y de preferencia tocarlo con tus manos, sino cuando menos verlo y observarlo con cuidado en el mundo material. Y sin esta experiencia es bastante difícil entender muchos fenómenos, incluso las ondas electromagnéticas, la luz. Si no tenemos el referente de la luz que nos llega, la idea de las ondas electromagnéticas es una idea abstracta y compleja, honestamente, a la que mucha gente se opuso durante muchos años. Ahí hubo enormes debates sobre la existencia de la solución de ondas para las ecuaciones del electromagnetismo, y mucha gente estaba en desacuerdo, activamente decían, no, eso es pura chorada matemática, eso no es cierto, no es física. Y pues resulta que sí, resulta que son la luz. Pero sin esta experiencia, sin algo que conecte este discurso matemático y físico con la experiencia empírica del mundo material, es difícil creérselo. Entonces, llevar el programa a un laboratorio, a varios laboratorios, para ver de manera experimental los fenómenos de los que estamos hablando y de los que hemos hablado, creo que sería algo bastante padre. No sé si tal vez me pudieras apoyar con visualización de fluidos. Sería genial hacer una entrevista ahí.
Creo que ya comprometí a Sammy en el programa. Todavía no ha dicho su respuesta en No, el laboratorio programa. de hidrodinámica está abierto a hacer pues, divulgación también. por supuesto. Genial, sería padrísimo, porque además hacen cosas padrísimas ahí. Es de los mejores laboratorios para hacer una entrevista en la radio con video, porque pienso en el laboratorio de electromagnetismo y puedo poner el video de el amperímetro. ¡Qué emocionante, ¿no? Ver cómo un número cambia en una pantallita LCD de este tamaño. Pero en el laboratorio de visualización de fluidos es un trabajo bien padre. Hacen cosas que se ven, son visualmente muy impactantes, muy espectaculares. Justamente es eso lo que se dedican, capturar con cámaras y con fotos y con cosas que se ven ópticas, fenómenos, fenomenología de fluidos. Entonces sí, hacer cosas que sean visualmente atractivas también sería algo que me gustaría plantearme para el programa este próximo año. Si alguno de mis compañeros o compañeras me ve, me está viendo además de Sam. También se aceptan propuestas y se aceptan tours y guías de laboratorio donde estén haciendo investigación o servicio social o tesis o lo que estén haciendo. Es una convocatoria abierta. ¿Qué más? Puedo hablar un poco más de los temas que hemos visitado. Podemos decir, por ejemplo, que hemos visitado varios temas de campus. Hemos visitado campus varias veces, más recientemente con Antonio Gutiérrez, creo que es su apellido, que hablamos de campos de manera específica con el objetivo de llegar a la teoría cuántica de campos, que es en el tema que él está haciendo investigación, pero nos atoramos en los campos, entonces ahí quedó. Pero también hemos hablado de campos con respecto al electromagnetismo, aunque no lo mencionamos de manera explícita. El día que vino Giovanni Divulgación, hicimos nuestro programa aquí, hablamos ampliamente acerca de los campos electromagnéticos y fue un tema interesante. Realmente es un área muy interesante de la física, pero también de las más abstractas. Y creo que justamente por eso la visitamos en este espacio, porque es fácil verla en un pizarrón relativamente. Es como se ve realmente esta área, pero también me parece que es una llamada para diversificar nuestros temas. También hemos visto temas más aplicados como la radiación y la radioactividad con Alina Franco. Saludos, Alina, no creo que me esté escuchando, pero generalmente me escucha desde su laboratorio, entonces le mando saludos para cuando lo escuche, si es que lo escucha. Ese programa fue interesante, creo que es práctico y útil saber algo, tener una idea, aunque sea vaga y general, acerca de la radiación. Y de nuevo me pregunto cómo podría hacer que tuviera un impacto más alto, que fuera más visualmente atractivo y más aplicable a la vida cotidiana. Tal vez hacer diferentes mediciones de diferentes fuentes sería una opción. De nuevo, esto tal vez requeriría una producción mucho más involucrada que lo que tenemos hasta ahora, ya que haría falta visitar varios lugares y eso requeriría mucho tiempo. Entonces, tal vez algún día, pero no va a ser un propósito de fin de año. ¿Qué otro tema hemos visitado? Hemos visitado varios temas de matemáticas abstractas y aplicadas. Creo que cada tema ha tenido su punto de interés. Gracias a todos los que nos acompañaron en esos programas también, como por ejemplo, ¿quién me acompañó cuando estuvimos hablando de matemáticas? Luis, el primer programa, hablamos del teorema de Banach-Tarski, que es un teorema bastante fuerte, bastante abstracto, pero también muy interesante. También estuvo, por ejemplo, Aranza, con quien hablamos acerca de la fórmula de Euler. En ese programa, durante el programa, de hecho, me recordó que hay otra fórmula de Euler para otra área de las matemáticas, de la cual no hablamos. La fórmula de Euler de la que hablamos fue la fórmula que voy a anotar ahora mismo. E a la I pi es igual a -1, esta fórmula, o escrita de manera equivalente, E a la I pi más 1 es igual a 0. Así. Y esta fue la que abordamos de manera explícita, ya que permite abordar cada uno de los números que aparecen en ella
Y fue un programa interesante ya que cada uno de estos números tiene una historia que contar, una historia humana, una historia de descubrimiento de la ciencia y también muchísimas aplicaciones muy útiles. Y creo que esa combinación de historia y humana que te permite ver la parte humana de la ciencia, cómo es que se hace, cómo se construye este pedazo del conocimiento y también para qué sirve, es bastante interesante. En otras fórmulas que tienen aplicaciones similares, creo que podemos abordar algunos teoremas que tienen características similares a este, aunque realmente es difícil encontrar uno que tenga como estos grandes personajes involucrados y tanta historia humana y tantas aplicaciones diferentes, debates y duelos a espadas a veces. ¿Qué más? Otras cosas que hemos abordado son... Una cosa que nos faltó abordar más, me parece, aún más que lo que hicimos, es la historia de la ciencia. No hemos tenido un programa dedicado a la historia y la historiografía de la ciencia. Y eso es una omisión que creo que es importante. Es un tema clásico y se puede abordar desde una variedad de perspectivas diferentes, hablando, por ejemplo, de la Revolución Copernicana y Galileo. Es un programa que me sorprende que no haya hecho todavía, porque hay muchas personas que están interesadas en hacer ese programa en particular. Muchas personas, muchos amigos que llevan con profesor Marquina tienen interés en hacer este programa y pueden ser muy buenos en ello, ya que es un curso apasionante, es un gran profesor y puede ser un tema muy interesante. Pero también abordar la historia de la ciencia como disciplina. Abordamos la definición de ciencia como disciplina con Joaquín y la definición de física como disciplina, pero no su historia de cómo ha evolucionado a través del tiempo para llegar a ser lo que conocemos ahora. Creo que esta evolución y este proceso de cambio activo y de diferenciación a través del tiempo también da una perspectiva filosófica muy profunda, muy importante e interesante sobre la naturaleza del conocimiento humano, porque en algún punto era posible pensar que la ciencia resolvería todo, resolvería todas las dudas y nos daría un conocimiento completo y absoluto del universo, del mundo y todo lo demás. Esta posición filosófica se conoce como positivismo o racionalismo y parece bastante razonable hasta que te encuentras con algunas limitaciones en la ciencia y a principios del siglo XX empiezan a ocurrir resultados inesperados que ponen límites en lo que la ciencia puede conocer y decir, incluso las matemáticas. Famosamente los principios de incertidumbre de Heisenberg en la mecánica cuántica y los teoremas de Gödel en las matemáticas ponen límites a lo que la ciencia puede saber y conocer, y eso parece bastante sorprendente realmente, pero también nos hace repensar qué significa hacer física, qué significa hacer ciencia, qué significa hacer matemáticas y hasta dónde puede llegar nuestro conocimiento a través de este método. Y el conocimiento que podemos obtener a través de la ciencia no es perfecto, no es infalible, no es absoluto de manera completa, no va a ser completo jamás por su misma naturaleza, pero es un tema que no hemos conversado y que tendremos que conversar próximamente, como hasta dónde puede llegar verdaderamente. ¿Y qué más? Creo que esos son los temas que no hemos conversado y nos falta conversar. Y realmente esto es todo lo que tenía planeado para el programa. También parte de esto se debe a que tengo un examen de óptica mañana a primera hora. Bueno, a la primera hora en la que voy a hacer algo. Entonces he estado más ocupado estudiando para eso que haciendo este programa. De esa manera, una disculpa por no haber planeado un programa más amplio, pero me despido para regresar a estudiar óptica. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta luego.